Demet Özdemir ha soltado una bomba que nadie esperaba y ojo, que tiene mucho que ver con nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque esto va a dar tela para cortar. A ver que lo que ha hecho Demet ahora mismo tiene a todos en Turquía, y diría que en medio mundo con las cejas levantadas. Porque si se la ha visto juntándose con alguien que, agárrense, no es Can Yaman. Y no se la ha visto por casualidad, la cosa va en serio. Muchos la daban por hecha con el bombón turco que si segundas partes nunca son buenas, que si esto, que si lo otro. Pero parece que Demet ha decidido seguir su propio camino y zas, nos da una sorpresa de las gordas. Para ser honestos, yo misma pensaba que lo de Can y Demet tenía una chispa especial. La química que tenían en pantalla era brutal, ¿no os pareció? Y luego fuera de cámaras, pues, ya sabéis cómo es esto. Que si viajecitos juntos, que si sonrisas cómplices. Parecía que la cosa iba viento en popa. Pero, ¿qué pasa cuando la vida te da un giro inesperado? Pues que hay que saber adaptarse y Demet parece que lo ha hecho a la perfección. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se ha dado cuenta de que, aunque Can sea un encanto de hombre y tenga a media humanidad suspirando, ella tiene sus propios planes, sus propias ilusiones. Y una de esas ilusiones, sorpresa, no incluye al protagonista de Erkencikus. ¿Quién podría ser? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Ya empiezan los rumores que si un actor español, que si un empresario de aquí, de Turquía, el salseo está a tope. Pero vamos a analizar esto un poco. ¿Por qué ahora? ¿Porque este timín? ¿Es una forma de demostrarle a Can que ella también puede seguir adelante y muy bien, sin él? ¿O es simplemente que ha encontrado a alguien que le ilusiona de verdad y no le importa lo que piensen los demás? Mucha gente dice que esto es una jugada maestra para darle más publicidad, para que se hable de ella, para que la volvamos a ver en todos los titulares. Pero yo, para ser sincera, creo que Demet es mucho más que eso. Ella siempre ha sido una chica con las ideas claras. Ha trabajado durísimo para llegar donde está. Y si ha tomado una decisión, créeme, es porque está convencida. Quizás, y esto es solo una teoría mía, lo de Can fue bonito mientras duró, pero no era el amor de su vida. A veces nos quedamos enganchados a la idea de una pareja, a la química que vimos en la ficción, y no vemos que la realidad es otra. Y Demet parece que ha visto esa realidad y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y volviendo a Can Yaman, ¿cómo creéis que se habrá tomado él esto? Porque seamos sinceros, él también ha estado en el ojo del huracán con otras supuestas conquistas últimamente. Quizás esto le sirva de aviso o quizás le dé igual. Nunca se sabe con estos famosos, ¿verdad? La verdad es que la noticia de Demet ha sido un terremoto. Y todo el mundo está pendiente de si habrá alguna reacción, alguna indirecta, algo que nos aclare un poco más el panorama. Porque a ver que sí, que muy bien por Demet, que se ha plantado y ha decidido su camino. ¡Bravo! Pero la sombra de Can Yaman es muy larga, y más después de todo el revuelo que se montó. ¿Creéis que esto es el fin definitivo de cualquier posibilidad entre ellos, o es solo una pausa para que cada uno viva lo suyo y luego se den cuenta de que se echan de menos? Y sobre todo, ¿quién será el afortunado que ha conquistado a Demet Özdemir esta vez?